Hoy probamos un accesorio de HomeKit perfecto para estas navidades, unas luces decorativas que puedes utilizar en tu árbol o en cualquier otra parte de casa, en el interior o en el exterior. Las nuevas Smart Holiday String Lights de Nanoleaf en actualidad iPhone. Ya sabéis que nos encantan las luces de Nanoleaf para HomeKit y estas son perfectas para estas fiestas de Navidad. Compatible con Matter, con Google Home, con Apple Home, con Alexa. Tienen conectividad Wi-Fi, Bluetooth y Matter, 20 metros, más que suficiente para cualquier árbol de Navidad, 250 LEDs, IP44, o sea, resistente para interior y para exterior, y más de 16 millones de colores. Una auténtica maravilla para decorar nuestro árbol de Navidad o cualquier otra parte de tu casa donde quieras darle un toque festivo. Está compuesta por dos cadenas. Las luces están divididas en dos partes para que así puedas decorar el árbol, por ejemplo, que es donde yo lo voy a utilizar, de forma más sencilla. Incluyen el controlador con un botón físico que podremos utilizar para controlar las luces, aunque lo suyo es utilizar la aplicación móvil. Aquí tenemos el código Matter para añadirlas a nuestra red de casa y el enchufe que está incluido y que tenemos que conectar con ese tipo de conexión que es perfecta para colocarla en el exterior. Si quieres colocarla fuera de casa no hay ningún problema, ya que tiene certificación IP44. La hemos colocado en nuestro árbol, la hemos encendido y ahora vamos a ver cómo la configuramos. Lo primero que tenemos que hacer es añadirla a la aplicación de Nanoleaf y es muy sencillo porque es el proceso que siempre hemos hecho con cualquier accesorio de HomeKit. Lo único que tenemos que hacer es escanear el código con nuestro iPhone y automáticamente se añadirá a nuestra red de casa. A partir de ahí solamente tenemos que seguir los pasos que se nos indican en la habitación y que incluyen pues identificar la habitación en la que vamos a añadir estas luces o ponerles un nombre. Podemos dejar el nombre que viene predeterminado. La propia aplicación nos la añadirá a nuestra red Matter si tenemos dispositivos compatibles y luego automáticamente se añadirá también a nuestra red casa con los datos que ya hemos utilizado para la aplicación de Nanoleaf. Hecho esto, ya podremos disfrutar de estas luces y controlarlas mediante la aplicación de Nanoleaf o la aplicación Casa, que tienen opciones muy diferentes. Para sacarle todo el partido a estas luces tenemos que utilizar la aplicación de Nanoleaf porque Casa nos da muy pocas opciones. Con la aplicación oficial del fabricante ya veis que tenemos infinidad de escenas donde elegir, incluidas algunas que varían la iluminación en función de la música que está sonando y que se identifican fácilmente porque fijaos que a la izquierda del nombre hay una nota musical. Tenemos muchísimas escenas que podemos descargar desde la propia aplicación, que podemos marcar como favoritas pulsando sobre el corazón que hay a la derecha. Estas son solamente algunas muestras de algunas que me han gustado especialmente y que ya he instalado en mi árbol de Navidad. Tenemos escenas fijas, escenas animadas, escenas que responden al sonido de la música, incluso tenemos listas de reproducción que combinan varias escenas y que podemos hacer que se vayan reproduciendo de forma constante mientras que el árbol esté encendido. Para acceder a esa tienda de escenas y de listas de reproducción, solamente tenemos que pulsar el icono de la nube que hay en la parte inferior de la aplicación de Nanoleaf. Aquí tenemos todos estos recursos, una maravilla para ahorrarnos mucho trabajo y poder elegir la que más nos guste. Son todas completamente gratuitas, incluso puedes probarlas antes de descargarlas pulsando en el Play. Y aquí tenemos las listas de reproducción que, como os decía, lo que hacen es combinar diferentes escenas y las van reproduciendo como si fuera una lista musical. En casa las opciones son mucho más restringidas. Ya sabéis que aquí Apple básicamente lo único que nos deja es cambiar el color, pero todas las luces con el mismo color y variar el brillo de la iluminación. Poco más. Por eso os decía que la más interesante es la propia aplicación de Nanoleaf. Lo que sí podemos hacer aquí, y es muy interesante, es crear automatizaciones. Por ejemplo, una que tengo yo para que las luces se enciendan automáticamente 30 minutos antes de la puesta del sol, siempre que haya algo en casa. Añado mi árbol de Navidad a esa automatización y ya se encenderá junto con el resto de iluminación de casa. Estas son las opciones que yo tengo puestas, que solamente se encienda cuando hay alguien en casa y 30 minutos antes de la puesta del sol. Pues ya tengo el encendido de mi árbol de Navidad automatizado y con el ambiente buenas noches lo que hago es apagar todas las luces de mi casa. Pues vamos a añadir el árbol de Navidad para que cuando se apaguen las luces
también se apaguen las del árbol. La decoración navideña de casa, controlable mediante HomeKit gracias a estas luces de Nanolith. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.